A mí también me gusta Alicante. Es que si digo lo contrario, no entro en casa. Porque eso de la millor terreta del món lo oigo más que cariño. Y bueno, no me atrevo ni a discutirlo. Pero bueno, yo quería en primer lugar hacer una reflexión sobre por qué estáis aquí tantos, sobre cómo es posible, una vez más, que estas plazas se llenen cuando Vox os convoca. ¿Cómo es posible que el partido más demonizado, el partido que no aparece estos días ni en las noticias sobre las elecciones, el partido sobre el que se miente tanto, llene todas las plazas de España? ¿Cómo es posible que haya una opinión pública que es la que representáis tan lejos de la opinión publicada, de lo que todos esos medios dicen y redicen sobre nosotros, de cómo mienten y remienten? Qué poco crédito les queda para que llenéis todas las plazas de España una detrás de otra. Qué poco nos asustan con sus titulares y qué poco nos preocupan sus encuestas, porque las hemos derrotado una detrás de otra durante estos años. ¿Os acordáis lo que decían hace 5 años de nosotros? Algunos todavía no conocían a Vox, otros eran pioneros en sus grupos de amigos, en sus familias, y empezaron allí algunos en el 2014, otros en el 2018-19, a contar a los suyos que había una alternativa, que había un movimiento patriótico y social diferente. Y los medios se reían. Eso como mucho, unas decenas de miles de votos. La tercera fuerza política de España y muy pronto la primera. Elección tras elección. Vox se hunde, Vox baja, Vox se la pega, la muerte de Vox. Qué buena salud tienen los muertos de esos señores. Qué buena salud tenemos todos nosotros. Qué disgusto se van a pegar una y otra vez. Pero eso no es por casualidad. Vox no está aquí, ni vosotros llenáis esta plaza por una moda. Estáis aquí porque decimos verdades, porque defendemos valores permanentes, valores que representan y son necesarios para la persona. Porque lo que decimos es de sentido común, porque lo que decimos en estas tribunas y vosotros con vuestros amigos y en vuestros trabajos es lo que os han enseñado vuestros padres. El respeto, el amor a la patria, el amor a la familia, el trabajo, el esfuerzo, la concordia. Es decir, todo lo que está siendo pisoteado sistemáticamente en la política española desde hace años. Y por eso, Vox no es una moda que se vaya a pasar. Vox no es como uno de esos partidos que eligen un color, unas siglas y que se pegan al último viento de cola y que de repente desaparecen de la noche a la mañana. Y hemos visto mucho de eso en estos años. Vox responde a un movimiento de fondo de la nación española. Y por eso Vox tiene mucho que decir todavía. En Alicante, en este ayuntamiento contigo, Carmen, en la Comunidad Valenciana con vosotros dos y en España con todos nosotros. Que no tengan ninguna duda de que no nos van a desalentar de ninguna manera. Lo han intentado todo. Cuando empezamos a levantar la mano y a decir, por favor, es que no estamos de acuerdo. Fachas. Aquí hay unas reglas del juego que no respetáis. Ellos lo tenían todo. Las lindes del campo, las reglas del juego, los árbitros. No se podía hablar. Tarjeta roja cada 2x3. Todos los debates estaban prohibidos. Ese es un asunto superado. No, sobre las autonomías no se puede hablar. Eso no se puede cambiar. Es muy difícil. Pero vaya si se puede cambiar y vaya si lo vamos a cambiar. Y vaya si ese debate está abierto. Sobre las fronteras, no. Vamos a un mundo sin fronteras. Las fronteras no están de moda. Las fronteras son insolidarias. Y aquí venimos nosotros a decir no. Las fronteras son las paredes de nuestra casa. Guardan la libertad de nuestros hijos. Guardan nuestra prosperidad. Nos hacen sentir seguros.
nos protegen, mantienen nuestra identidad. Nos llamaron de todo, pero el debate está abierto. No se podía hablar de género, ni sobre ese feminismo extremo que habían impuesto para enfrentar a hombres y mujeres y que es muy distinto de la igualdad que todos anhelamos y que todos deseamos. Ya salía el árbitro, tarjeta roja, machistas. Vaya si hemos abierto el debate y vaya si han mentido con las políticas de género enfrentando a hombres y a mujeres y vaya si mienten en los colegios a los niños y a las niñas y el debate está abierto. De repente, no llegamos a final de mes, pero ellos ya habían dictado otra política indiscutible, la dictadura climática. Llega el apocalipsis climático y estos tan enemigos de las religiones, de repente se inventan una nueva religión con sus sumos sacerdotes, con sus pecados y con su anuncio del apocalipsis y con sus medidas contra las clases medias y más desfavorecidas, con restricciones en el centro de las ciudades, con persecución a los hombres y a mujeres del campo, con el fin de la industria, con la deslocalización, con el desempleo, con la precarización. Y de esto tampoco se podía hablar. Vaya si hemos abierto el debate. ¿Y sabéis lo que os digo? Sobre este debate y otros muchos, que los hemos abierto, pero que no basta, que no estamos satisfechos, que esos debates clausurados siguen abiertos, pero que esos debates los vamos a ganar y que muy pronto seremos nosotros los que les digamos: lo que decís vosotros no tiene sentido, este debate está superado, porque ellos defienden unos principios asentados en la mentira y en la trampa. Y eso es a lo que nos enfrentamos, a los que han convertido la política en el reino de la impostura, a los que defienden una política presidida por la mentira y por la trampa. Ayer el socialista de Murcia decía en el debate electoral: bueno, aquí han elegido al PP 26 años para que les mienta, yo solo pido que me dejen 4 años para engañarles. Ya no se atreven ni a ocultarlo. Van a las elecciones y prometen derogar todo lo que ha hecho el otro. Los españoles les dan una mayoría absoluta, llegan así, allí se sientan, miran para otro lado, silban, se ponen a leer el Marca, pasan 8 años y no han cambiado absolutamente nada y todas las políticas siguen en pie. Y los otros llegan allí, los muy extremistas, mentirosos y tramposos, ponen cara de buenecicos y aguantamos al tramposo de la Moncloa antes de las elecciones diciendo a diestro y siniestro en todas las televisiones: yo no voy a pactar con los comunistas. ¿Quiere que se lo repita usted? Yo no voy a pactar con los separatistas. Tengo que decirlo de otra manera: yo no voy a pactar con el terrorismo. Un viernes y el lunes había pactado con todos ellos y está ahí sentado. Y no lo podemos encerrar porque la mentira no es delito, pero si lo fuera estaría entre rejas. Y en cualquier otro país habría tenido que presentar la dimisión inmediatamente. Aquí copia la tesis doctoral entera y no pasa nada. Muchas gracias. En otros sitios les pillan que han copiado un párrafo de una tesis doctoral hace 20 años y tienen que dimitir. Y dimite el ministro, el presidente o el que haga falta. Aquí mienten todos los días y no dimite ninguno de ellos. Aquí, en el ejercicio de sus funciones, pisotean la Constitución y obtienen una sentencia del Tribunal Constitucional ante un recurso de Vox diciendo que aplicaron un estado de alarma inconstitucional, restringiendo derechos y libertades de la gente, multando injustificadamente, hundiendo la economía y atemorizando a todo el mundo, y allí siguen sentados. Tenemos lo peor de lo peor enfrente. La España socialista es una España al revés. Es una España que confunde el bien con el mal. Y un discurso que parece mentira, también que hay algunos de nuestros compatriotas que lo crean, porque con hurgar un poco, pues se puede dar uno cuenta. Ve uno a los líderes socialistas de Levante en las manifestaciones por el trasvase en Madrid. Eso sí, en Aragón, lo contrario. En Castilla-La Mancha, lo contrario. Dicen una cosa y la contraria y no pasa nada. Es una mentira sistemática, pero no son los únicos.
Lo estamos viendo estos días con el Partido Popular, que también es experto en que unos líderes digan una cosa en un territorio y otros digan la contraria en el territorio de al lado. Da igual que hablemos de la política del agua, de los privilegios fiscales del País Vasco, de las políticas de género, pero no solo cambian de territorio en territorio, cambian de lunes a martes y el mismo dirigente, si habla en una radio, dice una cosa y si habla en la otra dice lo contrario porque cree que hay otro tipo de oyentes. Y esa política presidida por la mentira es inaceptable. Es una política antidemocrática, es una política antinacional, es una política contra el pueblo, es la mentira y eso es lo más inaceptable que puede hacer un representante público. Claro, compiten en las mentiras, en el cálculo, y nosotros somos distintos. Todos estos días siempre me cruzo a alguien al entrar en las plazas que me dice eso de no nos defraudéis. ¿Cómo vamos a defraudaros? Si nos tendríamos que defraudar a nosotros mismos. Que nosotros no hemos hecho como ellos una encuesta para ver qué es lo que hay que decir. Que nosotros hemos subido a estas tribunas a decir lo que pensamos, a decir lo que sale de dentro del corazón, a decir aquello que hemos aprendido en nuestras casas. Nosotros no hemos hecho un estudio de mercado. A ver qué quieren oír aquí en Alicante. Pues vamos a soltarlo. Y luego vamos a Toledo y decimos lo contrario. A ver si no se da cuenta nadie. No. Nosotros no somos así. Nosotros hemos venido a cambiar la política de verdad. Si ellos van para allá, nosotros sabemos que tenemos que mantener distancia infinita e ir para el otro lado. Porque no solo están equivocados en las propuestas, están equivocados profundamente en su manera de estar en la política. Y por eso hoy hay un gran debate para echar a Sánchez. Y muchos de nuestros compatriotas están pensando y se sienten chantajeados. Por eso es que les hablan del voto útil. Y que han sido completamente inútiles para echar al socialismo. Y cuando lo han echado no han tenido el valor para tirar abajo ninguna de sus políticas asquerosas. Esos solo representan el turnismo. Quítate tú que me pongo yo. Llega el día de las elecciones y tienen el ticket. Oye, que ya estáis 8 años, ahora nos toca a nosotros. Piensan que están en la carnicería. Se sientan allí y no pasa nada. Y todavía se atreven a presentarse a las elecciones hablando del voto útil. Si no hay nada más inútil, si no hay un mayor fraude posible en la política. Nosotros no queremos un escaño ni queremos un asiento. Tenemos muchos. Nos habían dicho que no íbamos a tener ni uno. Y hoy hay 52 en el Congreso. Y muchos en todas las regiones. Pero no los queremos para estar, ni para calentar el culo, ni para que haya unos diputados que tengan un sueldo. Nosotros no somos los protagonistas, somos los que tenemos el honor de representaros. Pero los protagonistas de un gigantesco cambio político en España, que se está produciendo en otros muchos países, porque la política llevaba esta deriva en todo Occidente, los protagonistas de todo ese cambio sois vosotros. Y no es palabrería para regalarlos los oídos en un mitin. Por eso nosotros no queremos el turnismo, queremos una alternativa radical para derogar en cuanto lleguemos todo lo que ha hecho el socialismo, pero de la noche a la mañana, para ir al Congreso y en las primeras semanas decir, se acabó, todo esto es nocivo para la prosperidad, para la unidad, para la concordia, y todo eso nocivo se deroga, y al día siguiente a reconstruir, a empezar de nuevo, a reconstruir la concordia, atacada con leyes que enfrentan a los españoles, que los enfrentan por su renta, por su sexo, por quién era su abuelo durante una guerra civil de hace más de un siglo, por el territorio, por el agua, por la lengua que debería ser para unir y para comunicarse, y aquí convertida en herramienta política para dividir, de identidad para destruir España. Y por eso cuando hablamos, somos capaces de decir que nuestra posición política es completamente distinta y nuestra oferta y nuestro planteamiento de la de los otros, de la de esos viejos partidos, que son responsables y culpables de hasta dónde hemos llegado, de hasta dónde hemos llegado con la unidad nacional. ¿Qué han hecho durante estos años ante el chantaje separatista? Ceder y ceder,
unos y otros, y fueron incapaces de mostrar el más mínimo patriotismo pactando entre ellos cuando se producía un chantaje. Daba igual si era el PP o el PSOE, necesitaban unos votos. En vez de mirar a la otra media España, miraban a aquellos que odian a España y pactaban con ellos. Y eso tiene consecuencias, y ha tenido consecuencias en esta comunidad. Entre otras, que aquí se ha permitido el colonialismo del separatismo catalán, con dinero público de los españoles, para llegar a esta comunidad e invadirla, y para enfrentar a los ciudadanos, y para imponer una lengua, la catalana, que aquí no se habla, y para adoctrinar a los niños en los colegios. Y de eso no son solo responsables los separatistas. Ellos al menos van de frente. Son más responsables los otros, los que han cedido ante ellos, los que les han abierto las puertas. Los que han, en un momento dado, cuando han visto que la marea separatista era muy grande, han competido con ellos. Y han jugado también al localismo y al regionalismo. Y no han sido capaces de conciliar el amor a la patria chica, a Alicante, y el amor a España. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. ¿Qué han hecho con el terrorismo? Ahora se pelean. ¿Os acordáis en el año 2015, con mayoría absoluta del Partido Popular, cuando UPyD llevó una iniciativa al Congreso para ilegalizar a Bildu y todos votaron en contra, el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahora se rasgan las vestiduras? Ahora protestan y para disimular sueltan a la señora Ayuso o al señor de Murcia a decir que hay que legalizar a Bildu. Y los de Génova dicen que no, que ETA se ha disuelto y que no tiene sentido. Y el portavoz nuevo que ha puesto Feijóo dice que hay que naturalizar la presencia de Bildu. Y el de Guipúzcoa dice que eso es bueno y que además se puede pactar con ellos. Una cosa en cada sitio. 17 discursos. Cuando nos dicen, tenéis que entenderos. ¿Con quién? ¿Con cuál de ellos hablamos? ¿Qué piensan realmente? Porque no hay ninguna duda de lo que pensamos nosotros. De hecho, es bastante evidente. Lo decimos alto y claro. ¿Y qué han hecho sobre la inmigración? Ninguna diferencia. Ambos han promovido la inmigración ilegal, condenando a muchas personas a jugarse la vida, condenándonos a nosotros a la inseguridad, provocando la estigmatización de quienes han llegado a España legalmente y trabajan con nosotros, y viven con nosotros y respetan las leyes. Pero ellos andaban con lo de que las fronteras ya se habían pasado de moda y que como no había natalidad, que íbamos a importarla para pagar las pensiones. Y luego vemos dónde acaba toda esa gente. No es precisamente muchos de ellos ayudando a que se paguen las pensiones, sino recibiendo las ayudas sociales que no llegan a muchas familias españolas necesitadas, o el acceso a la vivienda, o las ayudas al alquiler. Y esas personas no tienen culpa. Hacen lo que pueden. La culpa la tienen esos políticos progres del PSOE y progres del PP que han defendido las mismas políticas migratorias nefastas para España. ¿Qué diferencia hay entre ellos con la aceptación de las agendas globalistas que no ha votado ningún ciudadano español, como la Agenda 2030? Todos van con el rosco de colorines, que es una condena para el campo, para los agricultores, para los ganaderos, que es una condena para todos nosotros, que nos quieren poner un maldito sello en la frente por el CO2 que emitimos, que ya nos mandan hasta en la factura energética de cuánto CO2 somos responsables, que cualquier día van a empezar a multarnos, con esa dictadura de la Agenda 2030, esa dictadura climática, que pagan siempre las clases medias y los más humildes. Dicen lo mismo. ¿Qué diferencia tienen con las políticas del agua? Pues ninguna. Dicen una cosa en Murcia, los del PP y los del PSOE, y otra en Castilla-La Mancha. Y nosotros decimos lo mismo en toda España. Yo ayer dije en Cartagena que el agua tiene que llegar a toda España. Con plan hidrológico nacional, con interconexión de cuencas, con trasvases, como sea necesario. Y dije más, dije que el que en Vox dijese lo contrario en cualquier sitio de España está fuera de Vox. Y ha salido el socio de Bildu en Castilla-La Mancha, el mendrugo de Paje, a decirle a los de Vox allí que se retraten,
y que digan si están de acuerdo con lo que ha dicho Santiago Abascal en Cartagena. Más les vale. Y además es que están de acuerdo. ¿Qué no ha entendido el señor Paje? Que defendemos el agua para todos y que si aquí no llega el agua queremos que haya trasvases aquí. Y que si el agua no llega a Castilla-La Mancha queremos trasvases de otros sitios también para Castilla-La Mancha. Y que lo que queremos es la interconexión de las cuencas. Y que lo que queremos es que donde sobre el agua se coja para que llegue donde falta. En absolutamente todos los rincones de España. ¿Qué no ha entendido? Que digan los socialistas que no quieren el agua para toda España. Que digan los del PP de Aragón y de Castilla-La Mancha que no quieren agua para toda España. Nosotros lo que decimos es que no se puede tirar el agua al mar, que el agua la necesita la gente para beber y el campo para nuestra prosperidad. Mirad si son malos, ¿eh? Es que les da igual. ¿A qué están? El agua para mí. Están pensando en lo suyo, en su territorio, en su pequeña mezquindad. Todos. ¿Quién piensa en España? ¿Quién piensa en el conjunto? Solo Vox. Ya sabemos que no es fácil. De hecho, la interconexión de todas las cuencas probablemente sea una de las obras más importantes que hay que cometer en España. Y por eso es un proyecto tan importante para nosotros. Por eso nos parece prioritario. Hombre, que lo vamos a conseguir. Y ante estos que hay enfrente, que meten a ETA en las instituciones, que se pavonean de feministas y sueltan a los violadores a la calle, ante a estos que generan inseguridad en las calles, ante estos, por cierto, que además de mentir y de hacer trampas, ahora también se rasgan las vestiduras con la compra de votos en Melilla o en Almería, en la que parece que están todos ellos metidos. Hay de varios partidos. Pero como decía Carlos, ¿qué diferencia hay entre comprar el voto trapicheando en una esquina como si comprasen una papelina? O salir en la televisión como un chulo de barra y diciendo, aquí pago yo. Los mayores el martes al cine, los jóvenes a viajar en el Interrail y un bono cultural para videojuegos. Jeta, cara dura, vete a casa, no te da vergüenza robar el dinero a la gente que lo necesita para regalarle unas elecciones. ¿Cuándo detienen a Sánchez? ¿Cuándo le detienen a él? Eso no es compra de votos. ¿Dónde está la Junta Electoral Central? A 4 meses de las elecciones, regalando el dinero. Y la vivienda. Ahora van a hacer vivienda para todos. Que están contra los poderosos, contra los bancos. Que si el rescate de los bancos... No, el rescate de las cajas de ahorros. Que hundieron los políticos y los sindicalistas que estaban en los consejos de administración. Pedro Sánchez el primero. Ahora echan la culpa a los bancos. Que tampoco es que piense yo que son muy buenos. Pero echan la culpa a los bancos. Y dice que va a haber vivienda para todos. A 4 meses de las elecciones. Llevan 5 años en el gobierno. Y 26 años gobernando los socialistas desde que hay democracia. Los mayores, ¿cómo accedíais a una vivienda? Los que hoy tenéis 60, 70 años. Y con una parte pequeña de vuestro sueldo podíais en unos pocos años tener una vivienda. ¿A qué aspiran los jóvenes? ¿A viajar en el Interrail? ¿A un bono cultural? No, aspiran a acceder a una vivienda, a tener un salario estable y a formar una familia. Y ahora vienen los socialistas a 5 meses de las elecciones a decir que van a resolver lo que han estropeado en 40 años. ¿Sabéis qué han hecho en política de vivienda? Realmente lo único. Han hecho una ley de memoria democrática y tienen a los ayuntamientos haciendo el gilipollas, quitando las placas del Instituto Nacional de la Vivienda. Eso es lo que han hecho. Nada más. Claro, como el Instituto Nacional de la Vivienda era de antes, pues lo quitamos. Yo les he oído en el Congreso, y les habéis oído vosotros, decir que la sanidad universal la han inventado los socialistas y la seguridad social. Ya le dijimos, hombre, no esperábamos viéndose aquí aplaudir a Franco tan pronto. Nada, en vivienda ya sabemos lo que saben hacer. Quitar la placa
de los portales del Instituto Nacional de la Vivienda. Y en política de agua, volar los pantanos, porque los hizo Franco. En fin, el campo pasa sed, vuelan las presas. La gente no puede calentarse en su casa, vuelan las centrales térmicas. Que las levanten en China, que contaminen allí. Y la gente no llega a final de mes por las facturas energéticas, pues prohíben en el Congreso que podamos explorar en España el gas, petróleo, litio o cualquier cosa que necesitemos para intentar tener soberanía energética. Son los enemigos del pueblo, son como los tiranos de los cuentos, son lo peor de lo peor, son una catástrofe y una plaga para España y hay que echarlos. Para eso estamos aquí, para echarlos y para cambiar absolutamente todo. ¡Adelante, españoles de Alicante! Sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!